Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del Preuniversitario Municipal de Talca junto a ti. En esta oportunidad vamos a empezar a conocer la prueba de ciencias en su plan común de biología. Y nos acompaña el profesor Víctor, quien es uno de los docentes de nuestro preuniversitario, con un interesante tema que vamos a intentar dilucidar para poder responder preguntas con respecto a la prueba de transición universitaria. Profesor Víctor. Hola, ¿cómo está, profesor Leonardo? Bienvenido a todos, un gran saludo a nuestros televidentes, un gran saludo también a los chiquillos del preuniversitario de Talca, un gran saludo. Hoy día, como bien dijo el profesor Leo, vamos a ver el primer eje temático de lo que es la prueba esta prueba de transición de este nuevo año. Profe, ¿cuántos ejes temáticos tiene la prueba de ciencia? Tenemos 4. Ya se relaciona en 4 grandes grupos, en organismo celular, donde tenemos que ver organismo y ambiente, todo lo que tiene que ver con la célula, cómo funciona la célula, cómo está constituida la célula y cuáles son los procesos celulares. El segundo es el organismo y el ambiente, cómo nosotros como seres vivos nos desarrollamos, por ejemplo, con las plantas, viene fotosíntesis, integración entre los animales y las plantas, cómo se desarrollan. Y el otro eje temático es evolución. ¿Ya? Ahí es donde vemos cómo se va originando la vida, cuáles son los procesos evolutivos que han ido desarrollándose. Entonces, esos son los grandes ejes temáticos que vamos a tener hoy día nosotros en nuestra prueba de transición. Ojo que también vemos, por ejemplo, esto se divide en el plan electivo. Recordemos que la prueba de transición, nosotros ahora se toman los contenidos desde octavo básico en ciencia hasta cuarto medio. Bueno, este año hasta tercero. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta que la prueba de transición en ciencia, nosotros la vamos a dividir en 3. Primero vamos a tener la prueba electivo de ciencia en biología, en química y en física. Y un plan común. Y un plan común que esa vamos a tener preguntas desde octavo básico hasta segundo medio. Tanto de química, física y biología. Exactamente. Todo lo que nosotros vemos en octavo básico, todo lo que nosotros vemos en primero medio, todo lo que vemos en segundo medio, eso va dentro del plan común, que eso va a estar preguntado en la prueba, tanto para los que van a dar la prueba de física, química y biología, y también para los que van a dar la prueba técnico-profesional, ya que es una prueba diferenciada para ello. Muy bien. Vámonos entonces con la célula. ¿Le parece? Vamos a ir con el primer eje temático que nosotros tenemos en la célula para poder entender cómo funciona. Esto vamos a ver primero lo que es el mundo celular, ¿ya? Que es acerca de cómo se construye esta teoría de la célula. Aquí vamos esto es lo que yo te comentaba, que esta es el área temática de la organización, estructura y actividades de la célula. Entonces ahí tenemos nosotros todos los temas que nosotros vamos a tratar y vamos a tratar en estas clases de poder aglomerar todas estas estructuras que son bien interesantes. Por ejemplo, vamos a ver cómo están constituidos los seres vivos, ¿ya? Cómo se diferencia estos dos tipos de células que nosotros conocemos, las células procariotas y las células eucariotas. Tenemos que estudiar y entender y comprender el funcionamiento de los organelos celulares, cómo funcionan los tejidos y cuáles son los tipos de transporte. Aquí hay que tener mucho ojo. La prueba de transición es más aplicación de contenido, sobre todo ahora en ciencia, que nosotros tenemos que aprender cómo funciona, por ejemplo, cómo funciona un retículo endoplasmático, cómo funciona el núcleo, cómo funciona la membrana plasmática, ¿ya? Y de eso aprender el funcionamiento y ponerlo en práctica. Ya no es solamente preguntar para qué sirve la membrana, para qué sirve el retículo endoplasmático, para qué sirve la mitocondria, sino que ahora es saber qué va a pasar, por ejemplo, en una célula cardíaca si las mitocondrias no están en funcionamiento. O qué va a pasar, por ejemplo, en una célula de los adipocitos si hay problema en la estructura de la formación de los lípidos en el retículo endoplasmático liso. Entonces, tenemos que nosotros entender y comprender la funcionalidad de esta estructura. En eso está la competencia de poder responder la prueba. Exactamente, y también hay una parte de competencia de habilidad científica, ya en donde los chiquillos tienen que entender, aprender también a identificar una hipótesis, a identificar un planteamiento del problema, una pregunta de investigación, una conclusión dentro de una investigación científica. Entonces hay muchas competencias que los chiquillos deben tener en cuenta para poder prepararse para la prueba de transición este año. Muy bien, muy bien. ¿Vamos entonces? Vamos entonces con la primera diapositiva. ¿Te suena este caballero? Ignaz Semmelweis. Biólogo del siglo XIX. Fíjate tú que, ¿te imaginas cuál es la importancia de este caballero? Me imagino que en referencia a la célula. Exactamente. ¿Sí? Este caballero, Ignaz Semmelweis, es un obstetra húngaro de mediados del siglo XIX. Fíjate que cuando los matrones, o los tetras en este caso, iban a ayudar a las mamás a tener bebés, fíjate que las parteras iban a un lado, y te va a sonar súper chocante lo que te voy a contar. Sí, dale. Venían, ellas tomaban la guagua
con la sangre, con todos los líquidos amnióticos, e iban después, terminaban el parto, e iban después a la siguiente. Por ejemplo, si estaba la mamá en la siguiente casa o en la siguiente esquina, las mismas matronas, con las manitos llenas de sangre, llenas de líquido, iban y atendían el otro parto. Y fíjate que en el siglo XIX era muy común que las mujeres se murieran, fallecieran por fiebre luego del parto. Por infección. Por infección, por una contaminación cruzada. Ahora nosotros, es muy común nosotros lavarnos las manos a cada rato, pero en el siglo XIX no se tenía conocimiento que se podía transferir esta enfermedad. ¿Y cómo llegamos de esto a la célula? ¿Cómo llegamos de esto? Fíjate que Ignaz Semmelweis plantea un concepto que hasta hoy en día está vigente. De hecho, cuando inició la pandemia sobre el coronavirus, fue lo primero que se mandó desde la Organización Mundial de la Salud, que fue lavarse las manos. Fíjate que un proceso bien simple de lavarse las manos generaba que se bajara la contaminación. Ahora, lo más impresionante es que en ese momento el grupo de científicos llamó loco a Ignaz Semmelweis, porque ellos pensaban que si yo no veía si yo no veo, no contamina. Entonces, ahora, te pregunto yo, ¿la célula tú la ves a simple vista? ¿Tienes la capacidad de verla? No. Entonces, o sea, puedo ver el tejido celular. Exactamente, vemos los tejidos, vemos por ejemplo que yo tengo un ojo, veo yo que usted tiene pelo, vemos nosotros la piel, pero no podemos ver la célula propiamente tal. Entonces, claro, la gente en ese momento no tenía idea ni siquiera, por ejemplo, el concepto de virus y bacteria en ese tiempo no era muy conocido y no se entendía mucho que por las manos uno podía transferir alguna enfermedad. Entonces, ¿cómo llegamos a este conocimiento? ¿Cómo llegamos a saber de que existen células? Y ahí cómo llegamos al conocimiento de que tú, como yo, como los niños que están en la casa y sus papás, están constituidos por células dentro de su cuerpo. Vamos a ver un poquito de historia celular. Vamos. Fíjate en este caballero, Zacharias Jensen. Fíjate en esa estructura. ¿A qué te asemeja ese artefacto que tiene ahí Zacharias Jensen? Un microscopio. ¿Un microscopio? A mí me hace más un telescopio por ahí, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y Zacharias Jensen es más o menos el que se le acuñe la creación de un primer prototipo de microscopio. Él empezó a jugar con la óptica y puso un tubito con unos 2 cristales y agrandaba el tubito y podía a ampliar las cosas que él podía ver. Entonces empezó ahora a enfocar las cosas y a ver elementos que el ojo humano no era posible ver a simple vista, ¿ya? Y con el tiempo se empezó a perfeccionar. Mírate en el siguiente personaje que tengo acá preparado. Fíjate este caballero Robert Hooke, que la mayoría de las personas que están estudiando, por ejemplo, biología en el colegio, los que están en el electivo de biología, este personaje lo deben conocer, pero bastantemente, que es lo primero que uno estudia cuando estamos viendo la célula. De hecho, este caballero perfeccionó un poquito el microscopio. Si tú te fijas, ahí hay una imagen del prototipo de su microscopio. Sí. Es más o menos similar a los microscopios que conocemos ahora. Este caballero empezó a ver catáfilos y empezó a ver trozos de corcho. ¿Qué son los catáfilos, perdón? Los catáfilos, por ejemplo, en la cebolla hay telitas, ¿ya? Y esa telita que tú sacas cuando estás cocinando, ese es un catáfilo de cebolla. Perfecto. En este caso, estaba estudiando corcho, ¿ya? Para que nos hagamos una idea, estaba casi más o menos estudiando como una hoja seca. No sé si tú has visto las estructuras de la hoja seca. Sí. ¿Ya? Y mira allá la parte superior izquierda, derecha. Está aumentado. Aumentado ahí, lo que él vio. ¿Qué ves tú ahí, Leonardo? Veo un conjunto de pequeñas celdillas. Ya, exactamente, celda. A nosotros se nos viene a la cabeza una celda, cuadraditos, ¿sí? Y exactamente lo que Robert Hooke vio. Y lo que él le puso cellula. ¿Sabes lo que significa tú la palabra cellula? Francés. ¿Francesa esa palabra? ¿Celda? Celda. A él lo llamó celdilla. Dijo, las plantas tienen algunas celdas por ahí que estaban conformándolas. Ahora, con el uso del lenguaje, con el uso del tiempo, esta palabra llegó a transformarse con lo que conocemos hoy día como célula. Y de aquí este caballero fue el primero que acuñó el nombre de cellula, lo que nosotros conocemos ahora como celda. Fíjate lo que va a pasar un poquito, avancemos un poquito más en el tiempo de lo que está pasando. Fíjate que contemporáneo a él está este caballero, Anthony van Leeuwenhoek. Él ocupó otro tipo de microscopio, ¿ya? No era un microscopio como lo que nos conocemos ahora, pero él ponía, fíjate tú que hay un artefacto como un tornillo, sí. Y ahí en ese punto donde tú ves un circulito, sí, ponía una gota de agua. Y en esa gota de agua aumentaba y él empezaba a ver ciertos elementos. No sé si te ha pasado tú que cuando lo he hecho con agujas, con el ojo una aguja, sí, y he podido utilizarlas como una lupa. Como una lupa. Lo mismo que hacen, por ejemplo, hay estos retos de internet, de TikTok, que ponen una gota en el lente de la cámara, sí, y se agranda todo. Sí. Ya. Este caballero ya lo había hecho anteriormente y él veía elementos que se movían.
A lo que él, bueno, lo que nosotros conocemos ahora como organismos unicelulares, como protozoos, en ese momento no se tenía ni idea de lo que había, y él le puso animáculos. ¿Por qué? Porque se asemejaban a los animales que se conocían. Entonces le acudió este nombre de animáculo, lo que ahora nosotros conocemos como protozoo. Avancemos en el tiempo. Fíjate que ahora, con todos estos trabajos, llega este caballero, Matthias Schneiden. En 1838 plantea, derivado de los trabajos de Hooke, que todas las plantas estaban constituidas por células. Fíjate que en este momento estamos llegando a un punto clave de la era de la biología, ¿ya? La biología celular aquí está recién naciendo con estas teorías, empezando a entender que todo nuestro cuerpo estaba constituido por una unidad fundamental. Como un rompecabezas, estamos recién descubriendo la unidad o la pequeña piececita del rompecabezas. Fíjate, sigamos más adelante. Fíjate en este caballero, Theodor Schwann. Theodor Schwann, junto con Schneiden, van a plantear lo siguiente. Schneiden planteaba que las plantas estaban constituidas por células. Ahora Schwann plantea que los seres vivos, que todos los seres vivos están configurados por células. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Mira, fijémonos en la siguiente diapositiva. Vamos a ver. ¿Por qué es tan importante? Porque mira, Rudolf Virchow va a plantear con todo esto ese concepto que aparece ahí. Omnicélula es célula. ¿Te suena algo parecido? En latín. ¿Sí? ¿Te suena? Sí. Más o menos. Toda célula de la célula. Exactamente, lo que se traduce como toda célula debe provenir de una célula ya preexistente. Y este concepto es sumamente clave por lo siguiente. Fijamos en la siguiente diapositiva. ¿Por qué es tan importante esta declaración? Fíjate lo que pasaba con los antiguos griegos hasta ese punto, ¿ya? Y aquí lo vamos un poquito a relacionar con la parte de biología electiva, con las teorías evolutivas, que es un concepto clave de la generación espontánea. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se planteaba o se creía que si yo tenía, por ejemplo, fíjate tú, ropa vieja más trigo, iba a dar como resultado un ratón. O lo que los griegos pensaban, que si yo dejaba carne a la intemperie y que la carne se descompusiera, iba a generar moscas. Entonces ellos pensaban que de las cosas que yo tenía podíamos generar elementos de manera espontánea, que no necesitábamos nada más, ¿ya? Entonces aquí Virchow ya plantea y deja por los suelos esta idea de la teoría de que toda célula debe provenir de otra célula ya existente. O sea, que era imposible que la generación espontánea se pudiera dar a cabo, cosa que fue mucho tiempo que lo cual se pensaba esto. Bueno, respaldada también por una tradición religiosa, ¿no? Exactamente. Que veía en la generación espontánea la explicación del origen del universo. Exactamente. Mira, pero no les fue tan fácil a estos caballeros poder rebatir esta idea. Fíjate lo que tuvieron que hacer. Vamos con la siguiente. Fíjate lo que tuvieron que hacer. Francisco Redi tuvo que demostrar, y así vemos nosotros cómo se va construyendo la ciencia, cómo se va construyendo el conocimiento científico. Redi tuvo que demostrar si lo que había dicho Virchow era cierto o no. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un experimento bien sencillo. En un frasco puso un trozo de carne, ya, a la intemperie para que se descompusiera, y en otro puso exactamente el mismo trozo y lo tapó. ¿Qué pasó? Que al cabo del tiempo, en uno, si tú te fijas, había un frasco sin cerrar, salieron moscas, ¿ya? Y en el otro no salió. Se pudrió, se descompuso, pero no salieron moscas. ¿Qué pasó? Redi fue a la comunidad científica y les presentó, le dijeron, miren, ya descubrí, la generación espontánea es imposible por este motivo. ¿Qué pasó? Que los científicos le dijeron lo siguiente, pero Francisco, el frasco que tú tienes cerrado los tienes tapados y no puede entrar oxígeno, y el oxígeno es vital para los seres vivos, entonces tu experimento está mal. Francisco Redi lo hizo otra vez, pero fíjate en la tercera imagen que está ahí, le puso una malla. Para que entrara el aire. Para que entrara el aire, ¿y qué pasó? Tampoco hubieron no crecieron moscas de la nada, sino que moscas que venían de otro lado llegaron a poner sus huevos, y esos huevos se eclosionaban y hacía el efecto como que estaban saliendo espontáneamente de la carne. ¿Ya? Pero tampoco quedó tan claro. Fíjate lo que tuvieron que hacer después. Hasta que llegó Pasteur, ¿ya? No sé si has escuchado tú el término de pasteurización. Sí, sí. ¿Ya? La leche se hace mucho este tema, sí. Cuando se pone como ya descompuesta, se calienta a una cierta temperatura, se le matan los microorganismos y queda una leche estéril. ¿Ya? Pasteur hizo exactamente eso. En un caldo de cultivo, ¿ya? Lo que pasó,
lo calentó hasta cierto punto para que se muriera todos los elementos vivos. ¿Y qué hizo? Fíjate, le hizo una vueltita a este matraz para que estuviera con aire y no estuviera tapado. ¿Qué pasó? Que al cabo del tiempo en ese frasco no nacieron o no se desarrollaron microorganismos. Perfecto. No se desarrolló nada. ¿Hasta cuándo? Fíjate que Pasteur tuvo que girar un poquito, porque en esa vueltita quedó un poquito de claro, líquido, y ahí empezó a generarse bacterias. Entonces cuando lo juntó, se contaminó con microorganismos. Y ahí quedó totalmente definido que la generación espontánea no era posible, no era probable. Avancemos, por favor. ¿Ya? Y lo mismo hizo Lázaro Spallanzani. ¿Ya? Lázaro Spallanzani hizo lo mismo, pero él lo tapó. ¿Ya? Y él había demostrado también en 1769 que los organismos no se podían generar espontáneamente, simulando un poquito lo mismo que había hecho Louis Pasteur con su experimento. Vamos seguimos ahora a la célula. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la célula. Muy bien. Fíjate que justo aquí aparecen los postulados de la teoría celular, que son 4 elementos sumamente importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, que todos los seres vivos están constituidos por células y eso no se los tienen que olvidar nunca. Todos los seres vivos tienen células. Que en la célula va a ocurrir todos los procesos metabólicos, por ejemplo, de digestión, de desarrollo de material genético, de crecimiento, todo va a ocurrir dentro de la célula. ¿Ya? 3, lo que ya estábamos diciendo, que toda célula va a provenir de otra célula preexistente y que en la célula se va a contener el material genético, o sea, el material hereditario. ¿Ya? Todos los genes van a estar ahí. ¿Estudiamos una de las células importantes? Muy bien. Estudiamos una de las primeras células más simples que hay, la célula procarionte. ¿Te suena a ti lo que significa el término procarionte? No. Fíjate que procarionte lo podemos dividir en 2 palabras, en pro ¿ya? Y en carionte, que se puede definir como antes de un núcleo, ¿ya? Antes de una envoltura. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características que van a tener estas bacterias que van a ser de forma generalizada? Primero, no hay un núcleo definido, por eso se llaman procarionte. No hay una membrana. Si tú te fijas ahí, está el material genético disuelto por todo el citoplasma y no hay algo que lo envuelva, ¿ya? Todas estas bacterias son compuestas por una sola célula. Ejemplos de bacterias o de organismos que son unicelulares. Por ejemplo, una bacteria que es muy común, que es la Escherichia coli. Ya. ¿Dónde está la Escherichia coli? Está en nuestro organismo. Esa es la que produce las enfermedades intestinales. Exactamente. Ya. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y hay fecas de ratón, ahí siempre cuentan Escherichia coli ahí, porque si hay presencia de Escherichia coli es porque hubo presencia de fecas de animal. ¿Ya? No hay organelos celulares, ¿ya? Que eso ya lo vamos a estudiar cuando veamos la célula eucarionte. Vamos a ver cuáles son los organelos celulares. Aquí no hay. ¿Ya? Son los organismos más antiguos y más primitivos y pueden vivir en cualquier ambiente, sea bajas temperaturas, altas temperaturas, con oxígeno, sin oxígeno. Hay un sinfín de bacterias que pueden vivir en donde sea. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las estructuras principales de la bacteria? Fíjate que la primera es la membrana plasmática, lo que vamos a encontrar. Va a ser una doble capa lipídica que va a servir para transportar sustancias y para generar energía. Ojo que las bacterias no tienen, por ejemplo, como tiene la célula eucariota. ¿Qué es una capa lipídica? Una capa lipídica es una membrana que tiene, por ejemplo, por una parte tenemos las cabezas fosfatadas por un grupo fosfato y 2 colitas, si tú te fijas, que son de ácido graso. Y esa colita, fíjate, vamos a la siguiente diapositiva que hay un esquemático. Ahí tenemos nosotros, fíjate, lo que compone a la membrana plasmática. Una cabeza fosfatada y 2 colas que son de lípidos. ¿Qué hace este efecto? Que la cabeza, como tiene fósforo, es afín con el agua, puede estar en contacto con el agua. Y las colas, como son grasa, como son lípidos, no pueden estar en contacto con el agua y entonces esto nos genera una separación entre el medio de afuera de la célula y el medio interno de la célula. ¿En su estructura? En su estructura. ¿Ya? Y si te fijas, eso azul que está ahí, está simulando los canales proteicos, ¿ya? En donde la bacteria se va a comunicar con el medio exterior. Va a poder eliminar sustancias o va a poder absorber por ahí. ¿Ya? Perfecto. Vamos a la siguiente estructura que tienen todas las bacterias, que es el citoplasma. Es todo lo que contiene dentro de la bacteria. ¿Qué vamos a tener aquí adentro? El nucleoide, los ribosomas y las vacuolas. Fíjate lo simple que son las bacterias. Vamos con el nucleoide. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjate, ¿qué va a hacer el nucleoide? Va a contener todo lo que es el ADN. Y aquí hay una diferencia grande entre un ADN y un plásmido. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre un ADN y un plásmido bacteriano? No, Víctor. El ADN es el material genético propio de la bacteria, lo que va a contener la información necesaria para que la bacteria construya todos sus elementos necesarios para poder generar todo el metabolismo. Ahora, un plásmido, yo se lo digo a los chiquillos en las clases, es como un poder extra, un bonus. Entonces este plásmido puede estar en el ambiente, lo puede absorber o lo puede eliminar y le va a dar una nueva característica. Por ejemplo, resistencia a un antibiótico.
por ejemplo, la resistencia a la penicilina. Entonces este plásmido lo puede ocupar para generarse, se lo digo a los chiquillos de una forma bien graciosa, como un superpoder de la bacteria. Ya. Vamos a la siguiente estructura que es bien interesante, que son los ribosomas. Estos ribosomas le van a permitir a la bacteria poder sintetizar proteínas. Fíjate que toda la estructura, por ejemplo, incluso nosotros, nuestra piel, nuestro pelo, nuestros ojos, todo tiene proteínas. Entonces los ribosomas son estructuras importantes para generar las proteínas. Y una cosa especial, ¿ya?, es que estos ribosomas tienen un número, ¿ya?, que la diferencian de la célula eucariota. Por ejemplo, como está ahí, que significa 70S. La S es un sistema de medida que tienen las proteínas. Entonces, este número hay que guardarlo bien importante porque hay unas preguntas de PSU de PTU que nos van a poder mencionar cuál es la diferencia entre un ribosoma bacteriano y un ribosoma de una célula eucariota, o sea, los ribosomas de nosotros, que son bien diferentes. Vamos a la siguiente estructura. Fíjate que estas tres estructuras no siempre la van a tener todas las bacterias. Por ejemplo, ahí tenemos un pili, una fimbria y un flagelo. El pili, como tú te ves en la imagen que está acá, es una suerte de comunicación, entre comillas, sexual. ¿Qué va a querer decir esto? Que la bacteria puede transmitir información genética de una bacteria a otra, pero no todas las van a tener, ¿ya? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las fimbrias. Las fimbrias son estos como pelitos, como deditos que aparecen ahí, que eso hace que las bacterias sean mucho más infecciosas, por ejemplo, como las bacterias que aparecen en la placa bacteriana. Por eso son tan difíciles de sacar, porque estos pelitos hacen que se aferren a el sustrato. Y lo otro que pueden tener las bacterias es un flagelo. Y ese flagelo le va a servir para movilizarse, para moverse por la estructura. Estas tres estructuras no todas las bacterias las van a tener, solamente algunas. Otra estructura bien importante, que es la siguiente, es la pared celular. Y si una bacteria tiene pared celular, es altamente infecciosa, ¿ya? Fíjate cómo nosotros vamos a diferenciar las bacterias por la pared celular. Fíjate en la siguiente imagen. La vamos a diferenciar si una bacteria es gram positiva o gram negativa. ¿Qué quiere decir esto? Es simplemente un método de tinción. Si una bacteria gram positiva nos va a dar un tono azulito. Si una bacteria gram negativa, fíjate que nos va a dar un tono medio rojo. Ahora, ¿por qué? Pero para la salud, ¿en qué estriba que tenga ese tono? ¿Cuál es el problema? Que si es gram positiva, tiene una gran capa de peptidoglicano. Y esa capa de peptidoglicano la hace como que esta bacteria fuera un tanque, ¿ya?, y sea impenetrable. ¿Para quién? ¿Para el antibiótico? Para el antibiótico y perfecto, para la célula de la célula inmunológica de nuestro cuerpo. Ya, ¿qué enfermedades, por ejemplo, tendrían bacterias o virus de esta característica? Por ejemplo, hay ciertas bacterias que van a generar esta capa y van a generar una resistencia a los antibióticos, ¿ya? Eso va a depender, por ejemplo, de ciertas bacterias que van a ser gram positivas, gram negativas, que dependiendo de la membrana plasmática o del peptidoglicano. Ya en la imagen que está atrás, fíjate que hay una capa más azul, sí, y la otra hay una doble membrana. Sí. La que tiene doble membrana es un poquito menos infecciosa, ya, y la otra que tenemos acá es mucho más infecciosa. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier bacteria que sea gram positiva, le damos algún cierto antibiótico, esta bacteria va a ser impenetrable. ¿Ya? Perfecto. Bien, la próxima clase vamos a hablar acerca de la célula eucariota. Bien. Pero antes de que terminemos, yo te quiero presentar una pregunta con lo que nosotros hemos hablado. Vamos a ver. Vamos a ver una pregunta que esta es pregunta oficial, ¿ya?, de la prueba de transición universitaria, que tiene que ver con lo que nosotros hemos visto. Veámosla. ¿La puede leer? Léalo usted. Ya, yo la leo. Dice, mira, fíjate, la tabla describe 3 tipos de celulares en función de 2 criterios de clasificación. ¿Ya? Y tenemos el criterio y la pregunta nos dice, de acuerdo a los datos que nos aparecen ahí, ¿a qué estructuras celulares corresponden R, S y T? Tenemos un cuadrito donde aparece el criterio, tenemos el límite celular y dónde está el ADN. Y tenemos tres células diferentes, la procariota, la vegetal y la animal. Fíjate que en el límite celular aparece ahí solamente la procariota, pared celular, y zona de ADN nos dice una R. Sí. En el tipo vegetal nos aparece el límite externo una S, y nos aparece en el núcleo en el ADN, y en la célula animal nos aparece membrana plasmática. Entonces, ¿qué nos está preguntando aquí? Nos está tratando de que nosotros podamos responder a qué estructura de la célula corresponde R, S y T dentro de la célula procarionte, que es la R, dentro de la célula vegetal, que es S, y dentro de la célula animal, que es la T. ¿Cuál crees tú que podría ser, que podría significar la R en la célula procarionte? Veamos las alternativas. Ahora puedo ver más, estoy silente. Dice, alternativa A, núcleo, pared celular, núcleo. Núcleo, pared celular, núcleo. La C, núcleo, pared celular, nucleoide. Nucleoide. Núcleo, membrana celular, núcleo. Nucleoide, membrana celular y nucleoide. Fíjate que aquí hay que tener hay que diferenciar entre un núcleo y el nucleoide.
¿Te acuerdas que hablamos que el nucleoide esta era parte de la bacteria? Sí. Fíjate acá, entonces, fíjate, tenemos solamente dos alternativas que mencionan el nucleoide. Claro, en tendría que ser la B. ¿Ya? Acuérdate que, fíjate, nos dicen... Dice nucleoide, pared celular. Ah, pero dice núcleo. Sí. Fíjate que dice... podría ser. Dice, ¿a qué estructuras celulares corresponden? R, primero hay que buscar la R, luego S y luego T. Acuérdate que R es de la célula procarionte, S es de la vegetal y T es del animal. Entonces, fíjate. Tenemos aquí solamente R, ya sabemos que es nucleoide. Entonces sería la B o la E. Sí. En la S que tenemos en la célula vegetal, ¿a qué significaría el límite externo? Fíjate que ahí tenemos pared celular. Pero tenemos la A y la E. ¿Sí? La A y la E. Perdón. La B y la E. Fíjate, nucleoide, tenemos pared celular nucleoide. o membrana plasmática o membrana celular. ¿Qué pillo? ¿Ya te pillo? Sí. Ya, la célula vegetal, al final como protección, tiene el límite externo una pared celular. ¿Ya? Y fíjate que al final de la alternativa aparece el núcleo, que ese núcleo corresponde a la T de la célula animal. Entonces por eso la E no podría ser porque aparecen dos núcleos. Entonces era la B. Era la B, correctamente. La B. Era la alternativa correcta, Muy la bien. B. Muy bien. Entonces con esto vamos a dejar hasta acá y la próxima semana vamos a hablar todas las estructuras que tiene la célula eucariota. Vamos a ver los organelos, cuáles son las funciones y ahí vamos a ver otras preguntas que tienen relación con la funcionalidad de estos organelos celulares. Bueno, le damos las gracias al profesor Víctor por esta amena clase. Recuerden que todos estos insumos están también disponibles en preutalca.org.cl, que es la página de la cual pueden adquirir su material para trabajar los integrantes del preuniversitario y toda la comunidad que así lo estime conveniente. Recordar también que esta es una iniciativa del Departamento de Educación Municipal y de su preuniversitario municipal que está funcionando todos los días de lunes a viernes desde las 19 horas. ¿Cierto? Profesor Víctor, la enorme gratitud de parte de toda nuestra teleaudiencia y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Preuniversitario Municipal contigo. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.